Bueno, ahora sí, vamos a pasar a Prophet, ¿sí? Uno de los modelos más populares en mi experiencia profesional, se usa muchísimo, vale la pena conocer todos sus vericuetos y trabajarlo profundamente porque suele dar muy buenos resultados, ¿sí? Diría que hoy es mucho más popular que las técnicas tradicionales de estadística. Este modelo, que como les comenté, en realidad es una librería que Facebook abre, está basado en este modelo aditivo de Harvey y Peters de 1990, donde ellos proponen modelar la variable a predecir como una suma de tres componentes. Por un lado, la función de tendencia, que vamos a ver que no es una tendencia simplemente lineal y boba como la que calculamos al principio, sino que la podemos hacer parte a parte, ¿sí? Podemos detectar cambios en esa tendencia, más los cambios periódicos, los de la estacionalidad, esos que son propios de que el primer quarter siempre es distinto del segundo quarter, distinto del tercero y distinto del cuarto, porque cada uno tiene sus particularidades y su estacionalidad. Más los efectos muy profundos y fuertes de eventos atípicos, ¿sí? Estas Black Fridays, estas ventas navideñas, estos eventos de única vez que afectan fuertemente a las predicciones. Y como siempre que modelamos matemáticamente, bueno, hay un término de error totalmente irreductible que, si Dios quiere, va a tener media cero, ¿sí? Esto que no podemos predecir va a tener media cero. Entonces, algunas consideraciones a la hora de implementar Prophet. Es un poco tentador seguir tutoriales y aplicar el modelo, porque está tan prolijamente hecha la librería, aplicar el modelo sin en definitiva entenderlo, pero vale profundamente la pena entenderlo. Listar correctamente los eventos y feriados. Y esto tiene algunas vueltas de tuerca, ¿sí? Imagínense que para las ventas de su negocio de ropa es muy importante la Navidad. ¿Es realmente importante la Navidad? ¿O lo que pasa es que las ventas aumentan pero toda la semana anterior? ¿Sí? Y hay que tener mucha cintura. ¿Cuándo realmente aumentan las ventas? Bueno, cuando son 6 días antes, 7 días antes, 8 días antes, 5, 4, 3, 2, 1, sí. Todos los días anteriores a Navidad, por ejemplo, las ventas aumentan, pero en Navidad misma la verdad es que no son tan altas. Entonces, eh, todo eso es un trabajo que tenemos que hacer con nuestra inteligencia y nuestro conocimiento del negocio, nuestro conocimiento del problema, para listar correctamente esos eventos, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de la venta de hamburguesas, de repente el feriado es importante exactamente en el día del feriado, ¿sí? Entonces ahí directamente, como en la mayoría de los casos, cargamos los días feriados y listo. De repente no es exactamente un feriado, ¿no? Es un día como por ejemplo el Día del Niño o un Black Friday. Entonces esos los tenemos que incluir exactamente los que sean relevantes para nuestro negocio. Lo que hace Prophet internamente con estos eventos es calcularles una distribución de probabilidad y sumarlos de esta manera, ¿sí? Esa distribución de probabilidad se usa para impactar tanto la suma, utilizando la media, como el intervalo de confianza, ¿sí? Aprendiendo un determinado desvío. Entonces, estos eventos van a estar agrupados en distintas clases. A veces tenemos algunos que se comportan de manera similar y en la medida de lo posible los agrupamos todos juntos para eventualmente aprender una mejor distribución. O tenemos algunos que son únicos, pero tengamos presente que si vamos a aprender la Navidad y solo mostramos una Navidad como ejemplo, va a estar basando una distribución en un único caso, ¿sí? Entonces, es mejor que nada, pero la medida del intervalo de confianza puede ser no tan acertada, ¿sí? Entonces, este es el tip, tratar de agruparlos lo mejor posible y pensar efectivamente cuáles son esas fechas que realmente impactan a nuestra serie de tiempo que estamos estudiando. Eh,
La optimización de hiperparámetros y cross-validation vamos a ver en el código que se pueden hacer con funcionalidad propia de Prophet. Esta funcionalidad está desarrollada de manera muy prolija y vale la pena reutilizarla, ¿sí? No tiene sentido escribir loops o tratar de usar scikit-learn o tratar de usar librerías externas para optimizar hiperparámetros y hacer cross-validation porque Prophet tiene todo eso incorporado y lo tiene muy prolijo, ¿sí? Tema de escala. Cuando tenemos un supermercado con miles y miles de productos, ¿cómo hacemos para utilizar Prophet? Prophet mira las líneas de tiempo, las series de tiempo una por una, cada una es su propio modelo. Entonces, la forma de escalar Prophet es entrenando muchos modelos en paralelo. Lo bueno es que podemos paralelizar ad infinitum, ¿sí? Si tenemos muchos cores en nuestro servidor, podemos usar un core para entrenar cada modelo. Si tenemos la nube, podemos usar funciones cloud, ¿sí? Por ejemplo, una lambda o una Google Cloud Function para entrenar cada uno de los modelitos y después generar con eso, digamos, un gran metamodelo. Entonces es relativamente fácil de escalar, pero tengan presente que cada serie requiere su propia capacidad de cómputo y su propio trabajo. No aprende todo un conjunto de series al mismo tiempo, por así decirlo. Es importante también, generalmente cuando estamos prediciendo ventas, mantener las predicciones positivas. Es muy desprolijo un informe o un reporte de errores, ¿sí? Donde, si bien Prophet puede llegar a dar predicciones negativas, en realidad es imposible tener ventas negativas. Lo mínimo que puede valer una venta es 0. Entonces, hay distintas estrategias para que las predicciones no sean nunca negativas. No es exactamente un hiperparámetro, pero se puede hacer distintos ajustes, siendo lo más fácil de todo simplemente truncar las predicciones después de que las hicimos, ¿sí? No estoy proponiendo algo matemáticamente muy complejo, simplemente a la hora de evaluar los errores, asegurarnos de que los estamos positivizando, porque si no los positivizamos, vamos a dar una métrica de error más alta innecesariamente, porque nos estamos chocando contra los límites de la no negatividad. Y además, bueno, existen modelos más flexibles que Prophet. Prophet solo puede incorporar información de feriados. Existen modelos, una variante de Arima que se llama Arimax, ¿sí? Arima con una X al final, donde podemos incorporar regresores, esas redes neuronales de las que les había hablado al principio, como las redes basadas en secuencias, donde podemos no solo predecir para todas las series a la vez, sino también incorporar regresores que ayuden en la explicación. Prophet está pensado así, para series estacionarias, estacionales, digamos, con una fuerte estacionalidad, con una fuerte tendencia, para series que tiene sentido modelar de a una. Ahora, volviendo a lo importante de moderar las expectativas en el trabajo con series de tiempo, una buena regla de pulgar es si un analista ve esa serie con sus ojos y no puede predecir absolutamente nada, no puede inteligir absolutamente ningún comportamiento a partir de esa serie, es probable que los modelos automáticos tampoco puedan hacerlos, ¿sí? Fíjense cómo Facebook mismo utiliza Prophet. Tiene algunas determinadas cosas, determinados aspectos están automatizados, como por ejemplo la evaluación del pronóstico, sí, obviamente, ¿no? Automatizan el entrenamiento, la evaluación del modelo y el cálculo de todo tipo de métricas, ¿sí? O la búsqueda de anomalías sobre esos pronósticos, sobre todo que ya están evaluados, podemos decir, esto funcionó muy bien, esto funcionó demasiado mal, vamos a detectarlo como anomalía. Todo eso está automatizado, pero tienen un analyst in the loop, quiere decir, hay un ser humano inspeccionando los pronósticos y ayudando con ese modelado. No puede el algoritmo solo darse cuenta cuáles son los días importantes, se los tenemos que decir nosotros. Le tenemos que decir nosotros que un día antes que del Día del Niño se venden muchos juguetes. Ese es el tipo de información que le tiene que pasar un analista, comprendiendo de qué se trata la serie de tiempo y aportando activamente esta información. Entonces, algunos hiperparámetros importantes para tener en cuenta en Prophet, les comentaba que la tendencia es piecewise, es decir, parte por parte. Como podemos ver en esta serie tenemos varios cambios de tendencia.
Pero dependiendo de los hiperparámetros que nosotros indiquemos, podemos calcular una sola, como en el caso de la serie de arriba, o podemos calcular en tramos, ¿sí? Como en el caso de la serie de abajo. Y todo esto se va a regular a través de todos los hiperparámetros relacionados a los change points. Tenemos el parámetro justamente change points, donde si nosotros sabemos cuándo se producen estos cambios de tendencia, como por ejemplo empieza el COVID-19, ¡pum!, cambio de tendencia, podemos pasar eso como fecha y usarlo para modelar el pasado, ¿sí? O para que el modelado del pasado no afecte tanto al modelado del futuro, entonces lo pasamos como una fecha ya conocida. Podemos calcular la cantidad de cambios que nosotros queremos permitir, ¿sí? Y forzar también, o sea, la cantidad exacta de cambios que vamos a poner. Fíjense que eso es algo muy para que un analista mire la serie y elija el hiperparámetro correcto. Y tenemos otros basados en la magnitud del cambio que nos permiten determinar si vamos a quebrar la tendencia o no. El siguiente hiperparámetro es cómo crecen las cosas, ¿sí? Cómo es el tipo de crecimiento. ¿Es un crecimiento lineal o es un crecimiento logístico? ¿Qué quiere decir el crecimiento logístico? Quiere decir que es un crecimiento exponencial con un punto de saturación, es decir, una exponencial que crece a una velocidad y de repente se satura y empieza a crecer a la velocidad opuesta, donde crece cada vez más despacio, ¿sí? Cambia la derivada primera. Hay una serie de tiempo muy famosa con un crecimiento exponencial, pero saturación, por suerte, que es la de cantidad de casos de COVID-19, ya sea en el mundo o en cualquier ciudad, en todos los casos pasa lo mismo. Crece exponencialmente, pero eventualmente se satura y empieza a amesetarse, ¿sí? Como pueden ver, tenemos varias olas de crecimiento donde en cada uno de los casos tiene una forma, digamos, logística, ¿sí? Esto es porque crece exponencial, pero se satura y después empieza a crecer a cada vez menor velocidad. Primero es cada vez más rápido, después es cada vez más lento. Ese es el caso de la saturación. Y después tenemos crecimiento económico o variaciones de precios que pueden tener una tendencia de crecimiento lineal en el tiempo y no exponencial, ¿sí? Entonces tenemos que elegir qué tipo de crecimiento vamos a querer modelar. Vamos entonces a la evaluación de modelos. De repente esto es obvio, pero de repente no. ¿Cómo se evalúan los modelos en series de tiempo? Bueno, esta técnica se conoce como rolling window, ¿sí? Ventana móvil. Existe un método de scikit-learn que se llama Time Series Cross Validation, ¿sí? Que nos permite hacer este tipo de splits. Básicamente, si tenemos toda esta cantidad de datos, ¿sí? Tenemos toda esta historia, lo que podemos hacer para hacer cross-validation es elegir una mínima cantidad de periodos que queremos usar para entrenamiento, ¿sí? Que puede ser este initial. Queremos ver para qué horizonte de tiempo queremos predecir, que es esta variable horizon, ¿sí? Por ejemplo, 30 días, ¿sí? Le interesa a nuestro negocio utilizar pronósticos. Eso es un problema totalmente de negocio, ¿sí? ¿Qué horizonte hacia adelante necesitamos para tomar decisiones? ¿Qué horizonte hacia adelante queremos conocer? Los de negocios siempre quieren más, los científicos de datos siempre queremos menos, porque cuanto más adelante nos vamos, peores van a ser las predicciones necesariamente. Pero bueno, en ese tira y afloje tenemos que definir cuál va a ser nuestro horizonte de predicción. Y después el periodo, ¿sí? De cuánto en cuánto vamos a ir moviendo esta ventana hacia adelante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mínimo 100 días al inicio, tenemos un horizonte de 30 y lo vamos a ir moviendo de 30 y 30, más o menos se va a ver de esta manera, ¿sí? Y promediando la performance del modelo sobre estos 4 conjuntos de test es como vamos a evaluar a nuestro modelo. Y ahí podemos calcular promedio y desvío, obviamente, de cualquier métrica que querramos elegir. Vamos al término de métricas, ¿sí? Cuando estamos evaluando, por ejemplo, las series de tiempo para todo un inventario,
Es un poco diferente que cuando estamos prediciendo, por ejemplo, churn, cuántos de nuestros clientes se nos van a ir. Entonces, esas métricas de accuracy, por ejemplo, podemos decir, bueno, para este cliente tenemos, digamos, para este conjunto entero de clientes tenemos un error promedio, una accuracy de 95%. Y eso no nos funciona porque tenemos para cada serie de tiempo todo un period, ¿sí? Acá tenemos muchos data points, tenemos por ejemplo 30 predicciones para el futuro, ¿sí? Y además tenemos muchas series de tiempo diferentes y a veces queremos reportar resultados agregados, así que eso es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta qué es lo que estamos reportando. Estas métricas que presentamos acá son a nivel de series de tiempo individual, pero bueno, si queremos reportar para muchas series de tiempo, también se pueden obviamente promediar o se pueden detectar las anomalías, ¿no? Decir, en promedio tienen tanto, pero hay estas 4 o 5 donde funcionó demasiado mal y hay estas 4 o 5 donde funcionó demasiado bien. Entonces vamos a ver las métricas, ¿sí? Este n, de nuevo, es la cantidad de periodos, ¿sí? Si tenemos 30 predicciones hacia adelante, vamos a tener 30 errores distintos y tenemos que calcular cada uno de esos 30 errores. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, calcular el valor absoluto de esos errores y promediarlo. Siempre que estamos hablando de predicciones, de series de tiempo, estamos hablando de predicciones numéricas, ¿sí? Es que ninguna métrica como el accuracy o el área debajo de la curva nos va a servir. Tenemos que pensar en medidas numéricas, como la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, y una que se usa muy comúnmente porque tiene más sentido de negocio es el error absoluto porcentual, ¿sí? El MAPE. El MAPE es un error porcentual que nosotros medimos, ¿sí? Para cada una de nuestras series de tiempo y que es la sumatoria de todos los errores absolutos, pero hecho porcentaje. Ahora, fíjense qué pasa con el MAPE. Tiene esta característica que puede llegar a hacernos un poco de ruido. Si la I estimada es 10 y la I verdadera es 20, nuestro error es de 10. Y nuestro MAPE nos da 50%, porque justamente es la mitad del verdadero valor. Ahora, si nuestra I estimada es 20, nos fuimos para arriba, y nuestra I es 10 también, el error también es de 10, pero ahora el MAPE es de 100%, ¿sí? Nos está dando muchísimo peor. Y eso es simplemente un efecto de cuál era la I verdadera y cuál era la I estimada. Entonces, para resolver esto, existe esta otra métrica, es el SAPE, el Symmetric Absolute Percentage Error, donde dividimos el error simplemente por el verdadero valor más el valor de nuestra predicción, ¿sí? Y de esa manera nos queda simétrico, ¿sí? El error de estos dos casos nos daría exactamente igual porque los dos dividiríamos por 30. Entonces, de alguna manera corrige esta distorsión del MAPE. Importantísimo tener en cuenta con el MAPE. ¿Qué pasa si en un día la I verdadera vale 0? ¡Boom! Esta métrica explota, ¿sí? Tenemos un problema numérico y no la podemos calcular. Directamente no la podemos calcular. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y cuando los valores pueden tomar el valor de 0 o simplemente valores muy chicos, piensen que el MAPE explota, ¿sí? Explota por una cuestión numérica, entonces no es la métrica correcta para usar y pueden usar algo más parecido al MAE o al Root Mean Square Error. Eso fue todo de teoría y ahora vamos a ver si el código para implementar Prophet.